Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Es un placer y un honor para la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina el hecho de poder estar en este momento dando apertura oficial a nuestro primer ciclo del año con webinars de interés y relevancia para todos. En este momento, donde la telemedicina está adquiriendo una gran fortaleza y está teniendo una gran relevancia a nivel mundial, la Asociación Iberoamericana de Telemedicina y Telesalud no puede quedarse atrás. Y evidentemente, no solamente en todas las actividades correlacionadas al tema, sino también en la difusión de información de gran valor. Por eso estamos empezando este ciclo con un tema súper importante que es necesario incluir ahora dentro de todas estas ideas e información en telemedicina, como es la telemedicina veterinaria. Pues para nadie es un secreto la importancia que tienen los animales, en especial las mascotas, en especial toda esta área en la cual la telemedicina puede brindar un excelente apoyo y permitir tanto especialistas en la materia como a los dueños de los animales poder tener la garantía de una asesoría adecuada, oportuna, profesional y efectiva, estén donde esté. Por eso es tan importante tener esta conferencia con la cual abrimos este primer ciclo en el año, con esta conferencia llamada Telemedicina Veterinaria y Salud Animal. Para esto nos acompaña una destacada profesional que es, si bien es cierto, chilena, pero se encuentra actualmente en Francia, la doctora Cecilia Enríquez Coronado. Ella, la doctora Cecilia Enríquez Coronado, es médico veterinario, licenciada en ciencias veterinarias, pero además tiene postítulo en medicina y cirugía de animales de compañía. Además, magíster en salud animal y vigilancia epidemiológica, magíster en ganadería, medio ambiente y desarrollo sostenible, diplomada en enseñanza práctica de la salud conectada y diplomada en inteligencia artificial aplicada en la salud. Como ve, la doctora Cecilia Enríquez Coronado tiene muchísima información de valor que estoy segura que todos vamos a poder apreciar y aprender mucho de ella hoy, así que no dilato más esta presentación y es para la ITT un honor comenzar nuestros ciclos de conferencias con tan destacada ponente. Bienvenida, doctora Cecilia, y la pantalla y los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias por la invitación a la ITT. Yo le cambié un poquito el orden a la presentación, quiero hacer esa aclaración, porque voy a comenzar primero por la e-salud animal y luego voy a continuar con la telemedicina. Y para eso voy a comenzar aclarando y haciendo un paralelo entre la medicina humana y la medicina veterinaria para dejar bien claro algunos términos que pueden generar confusión. Primero, a nivel de la medicina humana, en general se supone que existe una relación médico-paciente. En la medicina veterinaria nosotros tenemos una relación médico-veterinario cliente-paciente, porque está compuesta por su dueño y por el animal. Además, el paciente en la medicina humana es el ser humano, en la medicina veterinaria nuestro paciente son los animales de diferentes especies. De hecho, en medicina humana se suele tratar a una sola especie y nosotros trabajamos con múltiples especies diferentes que pueden ser incluso 7 u 8 especies diferentes que puede tratar un mismo médico veterinario. Y en general en la medicina humana se utilizan los signos y los síntomas y nosotros solamente podemos diagnosticar signos en los animales. Como ya sabemos, el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo
la aparición de Internet ha generado toda una revolución mundial, no solo en las personas, sino también en los animales que comparten con ciertas personas que utilizan las nuevas tecnologías. De hecho, las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación en medicina veterinaria se utilizan en diferentes tipos de ambientes, sirven para ayudar no solo a las personas, sino también a los animales y al medio ambiente. Hay diferentes tecnologías que podemos utilizar, que pueden ser rápidas en general, que son muy seguras e incluso pueden ser muy precisas, y que benefician a una mayor cantidad de animales o de poblaciones animales en general, y lo bueno que tienen es que no tienen límites geográficos, solamente existen términos técnicos como por supuesto el acceso a Internet, y esto nos puede permitir ya sea crear nuevas necesidades en los clientes o responder a las necesidades actuales que tienen los clientes que son los dueños de animales. La e-salud animal es el equivalente de la e-salud humana o del e-health en inglés, y para nosotros es un área de la medicina veterinaria en la cual se utilizan las nuevas tecnologías de la informática y de la comunicación, enfocadas principalmente para prevenir, educar y tratar enfermedades animales. También sirve, por supuesto, para el bienestar animal, no necesariamente tratando, sino previniendo la aparición de nuevas enfermedades, manteniendo a los animales en buenas condiciones. Dentro del ecosistema de la salud animal o de la e-salud animal, podemos observar las aplicaciones telefónicas exactamente como se pueden usar en personas, la medicina veterinaria conectada, con objetos conectados, los IoTs, que hoy en día también se conocen como los objetos de los animales, diferentes tipos de software o de programas, los chatbots para tener respuestas automáticas, la robótica, por supuesto, también se utiliza en medicina veterinaria, todo lo relacionado con la e-reputación, el e-learning, los e-books, la enseñanza y el aprendizaje a distancia, también lo podemos utilizar en nuestra profesión, la impresión 3D, la M-Salud o la salud animal móvil, la telemedicina, por supuesto que lo vamos a desarrollar hoy día, la telesalud y todo lo que es serious games o juegos para educar a los dueños de animales. También la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, y por supuesto la inteligencia artificial que puede ser médica o que puede ser utilizada con fines productivos. Así que pueden observar una gran cantidad de nuevas tecnologías que se pueden utilizar en favor de los animales. Asimismo, podemos ver en este pequeño gráfico una gran cantidad de servicios dedicados exclusivamente para mascotas, enfocado a las nuevas tecnologías, lo que se conoce como el Pet Tech, en lo cual tenemos diferentes servicios automatizados, el e-commerce, la salud de las mascotas, diferentes objetos o dispositivos medicales, y la suscripción a diferentes tipos de servicios, y esto es solo una parte de lo que existe actualmente en los principales servicios médicos en Estados Unidos. Tenemos una gran cantidad de otros servicios enfocados precisamente a dar soluciones innovadoras a los dueños de animales y enfocado principalmente en la salud y el bienestar de los animales, en este caso de las mascotas. Y hablando de la salud conectada veterinaria, así como en seres humanos existen objetos conectados o dispositivos médicos que pueden ayudar a monitorear a distancias a las personas, también existen los equivalentes para los animales. Tenemos, por ejemplo, un arnés paramétrico que puede medir la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, los ladridos, el movimiento, entre otros factores fisiológicos. Existen baños inteligentes, comederos inteligentes, podemos utilizar hoy en día electrocardiogramas a distancia que nos pueden ayudar a monitorear a nuestros pacientes, exactamente como se puede hacer también con las personas. Aquí podemos observar una gama bastante diversa de diferentes tipos de objetos conectados que hoy en día están disponibles para mascotas. Tenemos ascensores especializados para que la mascota pueda descender si tiene algún problema, por ejemplo, de movilidad. Existen cámaras que permiten que la mascota pueda ver y escuchar a su dueño, y de esta forma también el dueño pueda generar algunos estímulos en la mascota, dispensar algún tipo de alimento de forma automatizada, todo a través de su teléfono. Juguetes completamente automatizados que permiten que a través
través de una programación determinada por el dueño o que el dueño lo hace desde el teléfono, permita a la vez observar a la mascota y ayudarla a mantenerse en buen estado, haciendo ejercicio y que no se aburra o sobre todo no haga algunos destrozos dentro de la casa. Aquí podemos observar algunos diferentes tipos de comederos o de bebederos completamente automatizados que permiten regular la cantidad de alimento, de agua que beben los animales, medir exactamente con qué frecuencia la mascota, por ejemplo, se acerca al bebedero, la cantidad que bebe por día, sacar promedios, recibir datos en tiempo real que el médico veterinario puede recepcionar en su teléfono y de esta forma hacer un monitoreo a distancia del paciente. Ya lo vimos anteriormente también la posibilidad de utilizar diferentes tipos de juguetes automatizados también para que ellos hagan ejercicio, se mantengan en buena forma durante la ausencia de sus dueños o incluso cuando estos están dentro de la casa pero en otra habitación. Podemos observar aquí algunas imágenes de, por ejemplo, la simulación, que es una de las técnicas que se utilizan hoy en día para la enseñanza de la anatomía o de ciertos procedimientos médicos, como se hace también en medicina humana, la realidad virtual, la realidad aumentada, que permite aprender, por ejemplo, la anatomía de diferentes especies animales de forma mucho más didáctica y sin utilizar, en este caso, los animales en directo, evitando el sufrimiento innecesario de muchos animales que se utilizan para la enseñanza de la medicina. De igual forma, podemos encontrar en medicina veterinaria el uso de implantes, de biopolímeros, lo que son las impresiones 3D, preocupadas y enfocadas principalmente para dar una segunda oportunidad a aquellos animales que han perdido, por ejemplo, miembros, ya sea por maltrato humano, por accidentes o por algún tipo de cáncer, y que gracias a este tipo de tecnología podemos hoy en día dar nuevas soluciones innovadoras y de bajo costo con bastante buenos resultados para que los animales vuelvan a tener, por ejemplo, la posibilidad de caminar, de correr, de desplazarse, tener una nueva vida como mascota, e incluso esto se puede utilizar en animales silvestres, como por ejemplo el tucán, que perdió por algún daño parte de su pico, y sin embargo se puede colocar una nueva prótesis para darle la posibilidad de que este animal continúe viviendo y mantengamos su especie en buena cantidad. Dentro de la e-salud o la e-salud animal tenemos, por supuesto, también diferentes cantidades y diversidad de aplicaciones exclusivamente veterinarias que pueden ayudar ya sea al veterinario para encontrar algunos diagnósticos, algunos términos médicos, para hacer cálculos de frecuencia, para acceder a vademecums o tener nomenclatura, para acceder, por ejemplo, a fichas 3D de anatomía, diferentes tipos de programas simples en los cuales la aplicación se puede obtener, y también existen, por supuesto, aplicaciones dedicadas exclusivamente para dueños de animales, principalmente de mascotas, que pueden también acceder a fichas médicas, a consejos médicos enviados por el veterinario y seguir un control digital de su mascota. En el caso de la inteligencia artificial, podemos observar, por ejemplo, que posiblemente muchas personas no lo saben, pero la nariz o la trufa de los animales es única e irrepetible, y esto es una forma también de identificar de forma certera la identidad de un animal. Por ejemplo, en este caso, un perro, a través de una aplicación telefónica en la cual se observa o se saca la fotografía de la nariz o de la trufa del perro y se puede identificar fácilmente a través de registros nacionales para, de esta forma, por ejemplo, a través de la morfología biométrica, devolver un animal que puede ser perdido o que puede haber sido incluso robado. Existe una gran cantidad de aplicaciones telefónicas, dentro de estas, por ejemplo, algunas que permiten a través de la inteligencia artificial, observando a través de fotografías o de video a los animales, identificar y hacer una especie de traductores de conductas, las emociones probables que puedan tener los animales para ver si están enojados, si tienen hambre, si tienen sed, si están ansiosos, entre otros. De igual manera, la inteligencia artificial puede ayudar a identificar, en este caso a través de las manchas específicas que pueden tener algunos animales silvestres a distancia, utilizando drones, por ejemplo, con fotografía, sin intervenir
en el desarrollo normal de poblaciones animales silvestres, poder identificar efectivamente qué animal es, si es una hembra, si es un macho, si es un animal que ya se conoce su registro, hacer un seguimiento del desplazamiento que pueden hacer, por ejemplo, en el bosque o en la sabana, dependiendo de dónde se encuentren. Aquí tenemos otro ejemplo de un proyecto en el cual, a través también de la inteligencia artificial, se puede identificar, por ejemplo, diferentes tipos de osos pardos, de esta forma hacer un monitoreo a distancia, sin intervenir en la conducta normal del animal, y de esta forma llevar registros precisos sobre diferentes estados de salud o de pubertad, e incluso de localización. Podemos también, a través de la inteligencia artificial, observar, identificar y monitorear diferentes especies en peligro de extinción, como pueden ser ballenas, por ejemplo, o el gato nebuloso, que son especies que son difíciles de ver y que a través de la precisión con la cual los algoritmos pueden hacer diferencias, podemos saber precisamente si es una hembra, si es un macho, si es un juvenil, si es un adulto, y sobre todo, nuevamente, hacer un monitoreo y un seguimiento a través de su ambiente, en este caso el océano o las altas montañas. También la inteligencia artificial, que es parte de la salud animal, nos puede ayudar a evaluar a distancia, de forma muy precisa y certera, el comportamiento de los animales, detectando microcomportamientos o micromovimientos, por ejemplo, a nivel facial, para determinar si hay dolor o si hay ausencia de bienestar, y en este caso, adelantarse a la presentación de una posible patología o enfermedad. Y de esta forma poder observar lo que al ojo humano no es tan simple ni tan evidente de evaluar, sobre todo cuando hablamos de poblaciones animales o de grupos de animales en los cuales entre una oveja y otra no siempre es tan fácil diferenciarlas, si no es a través de las nuevas tecnologías. Hoy en día existe una gran cantidad de granjas inteligentes que miden a través de collares inteligentes, de establos con diferentes tipos de sensores, también ayudados a través de la inteligencia artificial, que pueden identificar a cada individuo, que pueden determinar la posición de las orejas, de los ojos, evaluar parámetros fisiológicos como frecuencia cardíaca, evaluar, por ejemplo, la humedad de las condiciones ambientales, determinar pequeñas alteraciones del comportamiento que nos pueden indicar que se está por comenzar una patología o que algo le sucede al animal, y de esta forma podemos prevenir y mantener de mejor manera el bienestar animal, la salud y sobre todo la productividad, en este caso de vacas en feedlot. Por lo tanto, las diferentes herramientas y nuevas tecnologías de la e-salud animal permiten que los e-vet o los veterinarios o los médicos veterinarios conectados puedan ir desarrollando cada vez más lo que se conoce como una medicina veterinaria 7P, personalizada, viene P del inglés y de la medicina humana, que en este caso sería principalmente individualizado, gatunizado, perrunizada, dependiendo la especie, participativa, preventiva, predictiva, poblacional también, de precisión y probada. Cada vez más a través de las nuevas tecnologías podemos ir adquiriendo datos y analizándolos con mucha más precisión y poder anticiparnos sobre todo a brotes en caso de poblaciones animales y poder determinar y entregar el mejor tratamiento y la mejor solución médica a nuestros pacientes, que recuerdo para los médicos, para nosotros nuestros pacientes son los animales. De igual forma, la inteligencia artificial, a través de, por ejemplo, estudios de diagnóstico, puede ayudar a diagnosticar o determinar con mayor precisión algunas imágenes, puede predecir algunas enfermedades con el ojo que el ser humano no lo puede hacer con tanto detalle, y esto se ha ido desarrollando muchísimo en estos últimos años. De igual forma, la radiología, hoy en día existen algunas herramientas diagnósticas enfocadas a radiología, por ejemplo, de tórax en perros y en gatos aquí en Francia, que a través de la inteligencia algorítmica permiten determinar, dar un cierto porcentaje respecto a la opacidad, de algunas alteraciones que se pueden observar en la radiografía, y de esta forma tomar una decisión médica mucho más precisa y certeza, respaldando la observación que puede tener el radiólogo veterinario con los antecedentes que entrega la inteligencia artificial después del análisis rápido.
Ahora voy a comenzar a hablar de otro tema relacionado con la e-salud animal, que es la telemedicina veterinaria, que vamos a comenzar a tratarla en este minuto con mucho más detalle. Primeramente, quisiera destacar que la telemedicina veterinaria ya tiene más de 36 años. Las primeras experiencias que han sido escritas o descritas en la literatura se presentan en los años 80 en Estados Unidos, cuando se realizó el primer envío de electrocardiograma transatelital desde un médico veterinario que lo envió a un hospital veterinario en Nueva York, y desde entonces, a partir de los años 80 y 90, comenzaron a desarrollarse diferentes tipos de programas y de alternativas para desarrollar la telemedicina, principalmente en Estados Unidos y también en Canadá. Ya en el 2000 en Estados Unidos había un 6% de casos que estaban siendo revisados, que eran conocidos según las estadísticas, y se fue difundiendo este tipo de herramientas a otros países como Reino Unido, y poco a poco se fue desarrollando también lo que es la telecirugía a través de la teleasistencia. En el 2009, por ejemplo, el Colegio Veterinario de Ontario, en Canadá, ya comenzó a dar recomendaciones y directivas sobre el uso de la telemedicina veterinaria en su país, y posteriormente comenzaron a aparecer también varias aplicaciones telefónicas que podían facilitar el intercambio de información entre los médicos veterinarios y sus clientes y también los pacientes. En el 2016 aparecen nuevas recomendaciones en Estados Unidos, en las asociaciones de veterinarios norteamericanos, en las asociaciones de hospitales veterinarios, y vamos avanzando poco a poco con una gran cantidad de plataformas que van apareciendo poco a poco en diferentes países, principalmente en los países anglosajones. Y yo les puedo contar que en Francia, en el año 2020, se gestionó la primera ley experimental de telemedicina veterinaria. También en Singapur apareció una nueva reglamentación sobre el uso de la telemedicina veterinaria, y esto es influido en cierta forma por la pandemia. Sin embargo, desde el año 96 en adelante tenemos diferentes tipos de papers científicos dedicados a la medicina veterinaria en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, que hablan ya del uso y de las ventajas de la telemedicina veterinaria para los médicos en esa época. No es una gran cantidad de papers, pero sí son los primeros que hay y que han formulado y han ayudado a gestionar cada día más este tipo de herramientas en nuestra profesión. Como les decía anteriormente, diferentes directrices existen hoy en día enfocadas al uso para los médicos veterinarios de dicho país. En Canadá, en Estados Unidos, hay una gran cantidad de asociaciones y de especialistas que se dedican a dar directrices y normativas enfocadas a el buen uso de la telemedicina veterinaria. Y nosotros en Francia también, el Consejo Nacional del Orden Veterinario, equivalente al Colegio Médico Veterinario en América Latina, ya estableció también esta nueva legislación sobre el uso de la telemedicina veterinaria. Como bien sabemos, esta pandemia, que muy pocas personas esperaban, ha generado grandes cambios, no solo en la medicina, sino que también en la medicina veterinaria. Afortunadamente, la telemedicina ha permitido ser una herramienta para luchar contra la COVID, ha facilitado el contacto a distancia entre los médicos veterinarios, los clientes y sus pacientes. También ha provocado una flexibilización de las prácticas en muchos países, adelantando la creación de algunas normativas o efectivamente dando mayor posibilidad de hacer la práctica de forma diferente. Sin embargo, hay que considerar que las normativas son en general nacionales y no son universales. Quiero destacar lo que mencionaban ya en abril del año 2020 Jennifer Fiala, que dice: la telemedicina ha llamado a la puerta a la profesión veterinaria durante casi una década. Ha hecho falta una pandemia mundial para abrirla, porque efectivamente para muchos este es un tema nuevo, ha generado bastante resistencia, como también sucede en medicina humana, y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Aquí les quiero mostrar una encuesta, una de las 4 encuestas que se hizo el año pasado por CM Research, precisamente sobre el uso de la telemedicina en general en medicina veterinaria, en algunos países, principalmente países de habla inglesa, en los cuales
con un número estadístico no muy elevado, la verdad. Se hicieron algunas aproximaciones en las cuales se muestra que efectivamente hay porcentajes importantes de uso de telemedicina, principalmente enfocado en plataformas de telemedicina veterinaria, y otros que practican la telemedicina, pero no necesariamente utilizando un medio especializado. Ya hablamos de que la eSalud Animal engloba un ecosistema con diferentes tipos de herramientas y de nuevas tecnologías. Dentro de esto están la atención y los cuidados virtuales. Al mismo tiempo encontramos la telesalud, y dentro de la telesalud se encuentra lo que es la telemedicina. Quiero destacar que en el año 2007 ya existían al menos 100 diferentes definiciones de telemedicina revisadas por pares, y esto ha generado también un poco de confusión dependiendo de quién define y quién describe cada término. Quiero aclarar también que existen en algunos casos discordancia entre términos en inglés y términos en francés, y el uso que se le da en el español, que muchas veces se traduce de forma literal, y es un error porque se tiene que hacer una adaptación a la funcionalidad descrita por cada tipo de herramienta. Y vamos a comenzar ahora hablando de la telemedicina veterinaria propiamente tal. ¿Cuáles son sus definiciones a nivel internacional, dependiendo de cada normativa, pero tienen mucho en común? Que es una práctica veterinaria que utiliza las nuevas tecnologías de la informática y de la comunicación, en la cual se desarrolla un intercambio de información médica y que tiene como objetivo tratar o prevenir enfermedades animales de uno o varios animales al mismo tiempo. Recordemos que podemos tener un grupo de animales de producción, por ejemplo, entonces utilizamos un enfoque poblacional. Y también es una herramienta práctica de la telemedicina, no es una disciplina propiamente tal, y es algo que debe integrarse cada día más en nuestra profesión. La telemedicina veterinaria se puede utilizar en cualquier disciplina veterinaria, sea que se dedique un patólogo veterinario, sea un odontólogo veterinario, un internista, da igual la disciplina veterinaria a la cual un profesional de nuestra área se dedique, puede ser aplicable de todas maneras. Se puede utilizar desde cualquier lugar del mundo, no hay barreras geográficas, las únicas barreras son las tecnológicas, sobre todo la conexión a Internet. Se puede aplicar a cualquier especie animal, ya sea animales de laboratorio, de zoológico, animales silvestres, animales de producción o animales de compañía. El médico veterinario es el único y exclusivo prescriptor, así como nosotros podemos prescribir antibióticos y analgésicos, también podemos prescribir la telemedicina como una solución médica. Tenemos, por lo tanto, responsabilidades éticas, médicas y legales del uso de esta herramienta, y está dividida en servicios o actos médicos que normalmente son remunerados como si fuera exactamente una consulta o un procedimiento presencial. Este año, y no hace mucho, la Federación de Veterinarios de Europa determinó que la telemedicina veterinaria se basaba en 4 pilares. Uno, que es la consulta remota, el diagnóstico remoto, la prescripción remota y los datos médicos generados por terceros. Estos son los primeros pilares que se establecen a nivel europeo, pero que sin embargo todavía no se han determinado de forma homogénea. Cabe destacar que los servicios de telemedicina veterinaria pueden ser enfocados con 2 tipos de modelos diferentes, ya sea B2B o B2C, es decir, de veterinario a veterinario o de veterinario a dueño de animal. Y aquí yo les quiero presentar los diferentes tipos de servicios de telemedicina veterinaria. Tenemos por una parte aquellos servicios que están enfocados de médico veterinario, por ejemplo, generalista a dueño de animal. Tenemos, por lo tanto, la teleconsulta, el teleconsejo, el teletriaje o el triaje de urgencia, el teleseguimiento, que también se conoce como telecontrol o telemonitoreo. Por otra parte, tenemos servicios que son de veterinario a veterinario, que puede ser de veterinario generalista a especialista, o de generalista a generalista, o de especialista a otro especialista. Y en este caso, disponemos de servicios como la teleinterconsulta, que también puede ser llamada teleasesoría, y también en este ámbito
encontramos el telediagnóstico y todos los diferentes tipos de telediagnóstico. Existen también las telementorías y la teleasistencia veterinaria, y por otra parte tenemos servicios que son enfocados de médicos veterinarios a equipos veterinarios que son conocidos en español como telesupervisión de equipos. Respecto a la telemedicina veterinaria en Francia, el año pasado, el 5 de mayo, se decretó la primera ley de telemedicina veterinaria de forma experimental, que fue promulgada el 7 de mayo y que dura hasta el 7 de noviembre. Son 18 meses de experimentación, en los cuales en Francia se autorizan 5 servicios de telemedicina específicos: la teleconsulta, el teletriaje, la teleasistencia, la teleexperticia o teleinterconsulta entre expertos médicos veterinarios, y el telemonitoreo. El teleconsejo, por ejemplo, no ha sido autorizado en Francia para utilización de veterinarios. Estos son los actos que están determinados en francés, que son los que yo vengo de explicarles. Y ahora les voy a dar un poquito más de información sobre los diferentes servicios para que los puedan conocer de forma mucho más específica. Comenzamos por la teleconsulta, que en inglés se conoce como telemedicine, pero que la descripción, que están bien establecidas las diferentes narrativas que existen en inglés, determinan que efectivamente cuando la traducimos al español equivale a lo que es una consulta online, una consulta remota, una consulta virtual o una consulta a distancia. Y no debiera llamarse telemedicina, porque telemedicina es un término global que incluye diferentes tipos de servicios, entre otros las teleconsultas. Y en este caso, ¿qué tiene de particular la teleconsulta? Que cuando se realiza de forma correcta, ética y óptima, nosotros como médicos veterinarios eventualmente podemos hacer un diagnóstico, podemos emitir un pronóstico y podemos también prescribir un tratamiento. ¿Qué es lo que se necesita en general para las teleconsultas? Idealmente un computador para el televeterinario. Televeterinario es el término específico que se utiliza en inglés y en español y en francés también para los veterinarios que se dedican a hacer telemedicina. Una pantalla más grande permite una mejor visualización y apreciación de las imágenes que podemos estudiar. Idealmente un teléfono inteligente o una tableta para el propietario o el tutor o el responsable del animal. Idealmente, y esto es fundamental, una buena comunicación bidireccional. No basta que el veterinario tenga buena comunicación, es importante también que el cliente tenga una buena conexión para que la comunicación sea fluida. Idealmente es recomendado una plataforma de telemedicina especializada en veterinaria y, de lo contrario, un canal de comunicación seguro, ojalá criptado, que permita que los datos médicos que se están intercambiando, aunque sea de animales, sean seguros y estén protegidos. Y por supuesto, ojalá trabajar con protocolos de buenas prácticas de telemedicina veterinaria, porque no se trata de conectarse y responder por el teléfono. Hay formas de protocolizar y de profesionalizar los servicios veterinarios que podemos entregar a distancia. Aquí les muestro algunas de las tantas plataformas de telemedicina veterinaria que existen hoy en día. Hay muchísimas más de las que ustedes pueden ver. Las 6 primeras son las que están disponibles en Francia, y existen también otras que están disponibles en Estados Unidos o Canadá. Y, por ejemplo, en América Latina tenemos De Patas, tenemos VetoClock y otras plataformas como Timeless, por ejemplo, que es mucho más especializada en teleinterconsultas. Pero esta es una de las tantas herramientas de telemedicina que nosotros podemos utilizar, específico y creado para uso de médicos veterinarios. Sin embargo, cuando hablamos de realizar procedimientos de telemedicina, en este caso de teleconsulta, yo siempre aconsejo respetar la regla que yo he denominado la regla de los nos. La primera es que hay que tener muy claro que no todas las patologías se pueden resolver a distancia. Cada vez que haya una sospecha de alguna patología que requiere exámenes complementarios como radiografía, exámenes de sangre, escáner o hacer una simple palpación para determinar de forma certera un diagnóstico, no podemos recomendar la telemedicina, en este caso, por supuesto, la teleconsulta. Es importante que exista un consentimiento informado previo. El dueño debe saber que es posible que muchas patologías no se puedan resolver a distancia y hay que informarlo previamente antes siquiera de proponer este tipo de servicios. Otro de los no importantes es que no todos los clientes son aptos para proponerles servicios de telemedicina.
y de teleconsulta. Se requiere que la persona tenga un manejo mínimo básico de lo que son las nuevas tecnologías, por ejemplo, que cuente con un teléfono adecuado, que pueda tomar fotografías o hacer videos, que tenga buena conectividad, que sepa manejar el teléfono, que sepa conectarse a una plataforma o hacer clic en un enlace y seguir instrucciones a distancia a través del teléfono, al mismo tiempo que maneja a su animal. Y por eso se enfoca mucho más en aquellas personas que son más tecnófilas, que son más, que tienen mayor facilidad con las nuevas tecnologías. Otro de los no importantes a considerar antes de recomendar los servicios de teleconsulta es que tampoco sirve para todos los pacientes. Es importante que la persona que está a cargo del animal, ya sea el tutor, el responsable o el propietario, en el momento que está realizando la teleconsulta sea capaz de manipular al animal y el teléfono al mismo tiempo. Y eso no es tan fácil de hacer, por eso que tiene que ser un animal dócil, que sea fácilmente manejable por sus dueños. No hay que considerar la conducta que puede tener un animal en la consulta, porque el cambio comportamental es bastante evidente. Hay animales que son agresivos en sus casas y que son muy dóciles en la consulta, y necesitamos que sean animales dóciles y fáciles de manejar por su dueño, para evitar que el dueño termine con alguna lesión o algún problema de salud a causa de la manipulación inapropiada de su propio animal, y suele suceder. Y el cuarto no es que por ningún motivo las recomendaciones que nosotros podamos dar a distancia deben afectar el pronóstico anterior a la teleconsulta. Por lo tanto, no debiera empeorar la situación del animal si nosotros damos instrucciones a distancia. Y en este caso también tenemos que considerar que, por ejemplo, a distancia nosotros no debiéramos recomendar antibióticos críticos, como son la cefalosporina de tercera o cuarta generación, la fluoroquinolona, la polimixina, otro tipo de antibióticos que requieren un antibiograma para ser prescritos. Por lo tanto, si consideramos la teleconsulta veterinaria, hay tres pilares fundamentales que debemos tener en cuenta de parte del médico veterinario. Primeramente, que es necesario, exactamente como se hace en presencial, una adecuada reseña, una anamnesis completa. En este caso, además, se puede agregar la anamnesis ambiental que podemos hacer mirando en el ambiente en el cual se encuentran los animales, por ejemplo, realizar un adecuado examen virtual buscando evidencias que se puedan evaluar a distancia, y dejar todo muy bien registrado, como se haría también en la consulta presencial. A nivel del responsable del animal, que puede ser llamado el tutor, el propietario, el dueño, es importante y es lo más recomendable que ya exista una relación veterinario-cliente-paciente establecida, es decir, que sea un cliente que ya conocemos, en el cual se le va a entregar siempre un consentimiento informado previo para que sepa que existen limitaciones en la telemedicina, en este caso la teleconsulta, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, y que además, como ya dije, el cliente sea un cliente apto para poder utilizar nuevas tecnologías al mismo tiempo que está manipulando su propio animal. Y de parte del paciente es fundamental haber realizado un examen clínico previo, ojalá lo más cercano a la fecha de la teleconsulta. En Francia se recomienda mínimo o máximo 12 meses antes, pero lo más recomendado es que sea lo más cercano a la fecha de la teleconsulta para que los datos sean los más actualizados, y tener una ficha clínica activa. Eso significa que por mucho que conozcamos al paciente, si el paciente viene cada 5 años, entre medio, en ese periodo de ausencia, el cliente puede sufrir muchísimas patologías que el dueño posiblemente ni siquiera ha sido capaz de observar, y por lo tanto corremos un riesgo de cometer grandes errores si no tenemos la información y la historia médica actualizada. Y como ya mencioné anteriormente, el animal debe ser lo más manejable posible por su dueño o por la persona que va a seguir las instrucciones a distancia. Existe una larga cantidad de casos en los cuales no es recomendada la teleconsulta, por supuesto, heridas abiertas sangrantes, lesiones traumáticas, fracturas, quemaduras, envenenamiento, todo lo que son situaciones de urgencia no debieran ser tratadas por teleconsulta. Para eso es recomendable siempre indicar al dueño que traiga el animal directamente, porque va a requerir con mucha certeza exámenes complementarios e intervenciones, incluso hospitalizaciones, y eso no se puede hacer a distancia por mucha buena voluntad que el médico veterinario tenga. Si nos damos cuenta, la teleconsulta veterinaria se asemeja muchísimo a lo que sería el equivalente a la teleconsulta veterinaria pediátrica. ¿Por qué?
porque tenemos en este caso a los padres, que suelen ser los tutores o los responsables del paciente, que es un niño, es un bebé, que no necesariamente va a entregar la información, sino que va a ser interrogado el padre, el adulto. De igual forma, en la medicina veterinaria y en la teleconsulta, nosotros tenemos el tutor o el responsable, que es un ser humano, que además puede tener varios pacientes al mismo tiempo para el veterinario, diferentes tipos de animales, diferentes especies, de diferentes edades, y que ellos por sí mismos no pueden realizar la teleconsulta, sino que necesitan la intervención de una persona. En estas imágenes podemos ver, por ejemplo, algunas fotos en las cuales el médico veterinario a distancia puede determinar problemas podales, por ejemplo, las patas de un erizo, en este caso una lesión producto de un pelo que genera una laceración en los miembros posteriores de este tipo de animalitos. A través de una fotografía o un video podemos evaluar, por ejemplo, un problema de marcha o de claudicación en un equino. Podemos también determinar problemas conductuales, por ejemplo, en un gato, o alteraciones o inflamación de los ojos por hipovitaminosis en una tortuga semiacuática, una otitis en un conejo, o evaluar, por ejemplo, las mucosas o las encías, el llenado capilar de un perro a través de una fotografía o un video que pueda hacer su dueña. Y para todo eso, si se dan cuenta, se requiere que la persona sea capaz de manipular al animal y al teléfono al mismo tiempo, o al iPad o lo que utilice. Y por lo tanto se requiere tener un cierto manejo, sobre todo con el comportamiento del animal, que evite que la persona salga lesionada. Aquí podemos observar, por ejemplo, cómo un televeterinario está trabajando a través de una plataforma, observando la fotografía o el video que está al mismo tiempo filmando en un lugar diferente su dueña, para mostrar, por ejemplo, una sospecha de un problema ocular en un perro. De otra manera, también tenemos a un colega, al doctor, realizando también su teleconsulta a distancia, evaluando a un paciente con un problema neurológico a través de otro médico veterinario o a través de sus dueños que están solicitando la ayuda del experto a distancia. A nivel de la medicina veterinaria, nosotros además podemos utilizar lo que son diferentes tipos de escalas del dolor que se evalúan a través de la expresión de los animales por la forma de los ojos, la forma de la posición de las orejas, la forma como tienen el movimiento de los bigotes, y esto es válido. Existen diferentes tipos de herramientas científicamente probadas que evidencian el grado, ya sea leve, moderado o aumentado o severo, del dolor, por ejemplo, que puede tener un animal como el gato, que suele ser un animal que no expresa fácilmente el dolor, o el caballo, o diferentes especies, que estos son complementos y herramientas que pueden ayudar al televeterinario a hacer un diagnóstico remoto mucho más preciso. De igual forma, hoy en día existe además la ayuda de la inteligencia artificial, como ya vimos, que puede ayudar al médico a determinar a través de, bueno, en este caso hay una aplicación específica que se llama Tabli, que está disponible hace pocos meses, y que permite a través de la fotografía que yo le puedo hacer un animal, determinar según el movimiento nuevamente de los ojos, las orejas, la posición de los bigotes, entre otras expresiones faciales, micromovimientos que pueden determinar que el animal puede estar sufriendo dolor moderado o dolor severo, además de la postura que puede tener, y que no siempre es tan fácil de interpretar para su tutor o responsable. Por lo tanto, podemos ver que el uso de las teleconsultas es bastante amplio. Se utiliza principalmente en gatos, en aves y en roedores, que son animales altamente estresables, que muchas veces son difíciles de desplazar y que no lo pasa muy bien en la consulta veterinaria. Se utiliza principalmente para problemas dermatológicos, de nutrición, o también problemas digestivos. Se utiliza hoy en día muchísimo para dar las asesorías o la asistencia, o para ayudar a la toma de decisión de sus dueños en el caso del fin de vida, cuando se va a realizar una eutanasia, o precisamente para mejorar la calidad de vida de un paciente a distancia, para aquellos pacientes
que padecen enfermedades crónicas, como diabetes, por ejemplo, o problemas oncológicos, que están en fases terminales de procesos cancerosos. También para aquellos animales gerontes que ya tienen otro tipo de patologías propias de su edad, y por lo tanto también se pueden realizar videoconsultas a animales que están hospitalizados para darle tranquilidad al dueño, que sepa que su mascota está siguiendo un adecuado tratamiento, que está en un lugar adecuado, que recibe cariño, que está bien atendido, por ejemplo, que no está sufriendo, y eso ayuda muchísimo también a los dueños a saber que su mascota está bien atendida en el hospital. Y hoy en día hay muchísima información y una gran cantidad de evidencia científica que demuestra las ventajas que tiene para los etólogos o las personas que se dedican al comportamiento animal, los colegas especializados en el área de comportamiento animal, las teleconsultas para evaluar sobre todo la conducta remota que tienen los animales en su medio natural, es decir, en su casa o en su hogar. También sirve para los propietarios que están en viaje, que están de vacaciones, que viajan con su mascota y que la mascota se enferma y que necesitan asistencia de su médico veterinario que no se encuentra en el mismo país o la misma región, y que también a veces puede simplemente a través de una teleconsulta renovar un medicamento sin necesidad de desplazarse a la consulta para llevar a la mascota, sabiendo que solamente necesita que le den una nueva receta del mismo producto que ya estaba utilizando. Ahora vamos a hablar del teleconsejo, que es un servicio de la telemedicina que es completamente diferente a la teleconsulta. En este caso es el médico veterinario o el asistente o el técnico veterinario que puede dar información a un cliente o a una persona que todavía no es cliente. Y en este caso la diferencia técnica es muy específica porque solamente se entrega información general sobre el bienestar animal. Por ejemplo, sobre comida, sobre juguetes, y no se habla de salud, es un consejo, una asesoría. Por ningún motivo se hacen diagnósticos, ni pronósticos, ni tratamientos. No requiere una relación de veterinario cliente-paciente ya establecida, por eso se puede hacer con un nuevo cliente, pero sí se requiere un personal capacitado que entregue consejos adecuados para el bienestar de la mascota o del animal, y hoy en día incluso se utilizan muchos chatbots o asesores digitales virtuales que dan respuestas automatizadas, y también utilizando la inteligencia artificial para determinar las frases y las palabras de las preguntas y dar la respuesta más acertada. Y hoy en día incluso existen diferentes soluciones que se pueden resolver por teléfono también, y se puede cobrar incluso por minuto, así que mientras más larga sea la pregunta, más larga sea la respuesta, más caro le puede salir el servicio al cliente. Pasamos ahora a otro tipo de servicio, que es el teletriaje. Como su nombre lo indica, es la teleorientación de urgencia que se suele hacer para determinar el grado de afección o determinar si efectivamente un paciente está en una situación de urgencia. Puede ser realizado por un médico veterinario o un técnico veterinario o un asistente veterinario, e incluso hoy en día hay aplicaciones que permiten realizar un teletriaje rápido ingresando cierta cantidad de signos o de información médica en la aplicación para decir si efectivamente tiene que ir de inmediato a un hospital de urgencia para llevar a la mascota. Puede ser enfocada a un cliente como a un no cliente, por lo tanto, nuevamente el teletriaje no necesariamente requiere una relación veterinario cliente-paciente, y puede permitir, en este caso, determinar si el dueño necesita derivar o no a la mascota a un servicio de urgencia, y esto facilita que se descongestionen las salas de urgencia que muchas veces pueden estar completamente repletas, como puede suceder en un hospital humano. Está enfocado principalmente a todo lo que es urgencia, como son los atropellos de mascotas, los envenenamientos, las catástrofes naturales en las cuales los animales también se ven afectados, y por ejemplo los incendios. Ahora voy a hablar sobre el telemonitoreo, que es otro servicio dentro de la telemedicina, en la cual el médico veterinario va a monitorear, como su nombre lo dice, a distancia a un animal, o puede hacer un monitoreo de varios animales, dependiendo si son animales de producción o si son de grupos de animales. En este caso se puede utilizar un telemonitoreo del médico veterinario hacia el domicilio donde se encuentra el animal, a la granja en la cual están los animales de producción, o a nivel intrahospitalario un médico veterinario puede hacer el telemonitoreo estando en su consulta mientras tiene sus pacientes en la sala de recuperación de la anestesia, por ejemplo. Podemos utilizar
diferentes tipos de aplicaciones dedicadas a este tipo de servicio. También la inteligencia artificial se utiliza hoy en día para captar la frecuencia cardíaca, la temperatura, la actividad, el ladrido, entre otros parámetros que nos pueden ayudar a distancia y en tiempo real a analizar esa información fisiológica y determinar efectivamente lo más recomendado para nuestro paciente. Existen objetos conectados que hoy en día se utilizan, collares inteligentes como los que pueden observar en estas vacas, que van evaluando en tiempo real y en forma continua, las 24 horas al día, diferentes tipos de información fisiológica que el médico veterinario en otro lugar puede analizar fácilmente. Se utiliza mucho para el seguimiento de pacientes crónicos, por ejemplo, de mascotas, pacientes diabéticos o con otro tipo de patologías, en los posquirúrgicos también, y como lo vemos aquí, se utiliza cada vez más en lo que es la ganadería inteligente, que utiliza ya sea objetos conectados directamente en el animal o estructuras que utilizan sensores que pueden captar diferentes parámetros que nos indican la posibilidad de alguna alteración que pueda afectar la salud o el bienestar de los animales. Aquí podemos ver posibles pasos de teleconsulta veterinaria que yo puedo recomendar, utilizando diferentes tipos de servicios al mismo tiempo, y va a depender mucho de la continuación de cada servicio, la etapa en la cual seguimos. Efectivamente podemos recibir una llamada de un cliente que tiene un problema con su mascota, y en ese caso a través del teletriaje podemos identificar el motivo de la consulta y determinar si puede pasar a una teleconsulta para hacer un examen virtual buscando las evidencias y resolver el problema, o si es necesario que venga directamente a la clínica para que haga una consulta presencial porque se requieren exámenes complementarios, porque se sabe que la situación es compleja o es una situación de urgencia que requiere oxígeno, por ejemplo, y eso no lo podemos brindar a distancia, o simplemente a través del teletriaje telefónico o a través de la aplicación podemos tener claro de que es el problema no es tan grave y que se puede resolver en ese primer paso. Podemos también pasar de un teletriaje, como dije, a una teleconsulta, y la teleconsulta a una consulta presencial, o resolver el problema a través de la teleconsulta, y efectivamente también podemos llegar a hacer telecontrol posterior a una teleconsulta para determinar la evolución médica del paciente, determinar si requiere nuevamente una consulta presencial o el caso se ha resuelto a través de la distancia y de toda la técnica veterinaria que puede implementar el médico veterinario. Tenemos por otra parte la teleinterconsulta, que en este caso es un servicio de veterinario a veterinario, principalmente va enfocado de médico veterinario generalista, médico veterinario especialista, pero también puede ser de generalista a generalista o de especialista a especialista, y en este caso se realizan consultas de casos, se hacen asesorías médicas, se hace la interpretación de algunos exámenes clínicos, por ejemplo, y aquí encontramos perfectamente todos los servicios de telediagnóstico que pueden existir, que existen en medicina humana y que también existen en medicina veterinaria, como los telediagnósticos citológicos, cardiológicos, oncológicos, todo lo que pueda existir a nivel de exámenes médicos, nosotros los podemos realizar también para los animales. Y en este caso, la ventaja que tiene la interconsulta como servicio de veterinario a veterinario es que no hay derivación, no es necesario referir al paciente, porque es un servicio que se entrega de veterinario especialista al veterinario tratante del animal, y esto también evita los famosos desiertos médicos veterinarios en aquellas regiones o zonas extremas o lugares donde no hay muchos especialistas, pero sí hay muchos generalistas, y que el cliente no puede ir a otra ciudad o viajar a la capital del país con su mascota o con su animal, pero se puede hacer entre dos especialistas de la salud animal para solucionar el problema de la mascota. Por otra parte, tenemos otro servicio, también parte de la telemedicina, pero dejemos claro nuevamente que es un servicio diferenciado, que es la teleasistencia. En este caso, el médico veterinario asiste a distancia a un procedimiento, una cirugía, va guiando y va dando instrucciones a otro médico veterinario que puede estar en terreno realizando una cesárea o que puede estar en un laboratorio. Y en este caso, además de la teleasistencia, se realiza al mismo tiempo lo que se llama el teleaprendizaje y el telementoring entre médicos veterinarios. Aquí podemos observar una fotografía de un equipo de veterinarios que se dedican a la asesoría de patologías en peces y que está recibiendo instrucciones o que está enviando información a otro médico veterinario especialista que está recibiendo la imagen que ve
el veterinario a través de sus lentes conectados y que recibe en el computador para irlo analizando, para irlo guiando, diciéndole, por ejemplo, si tiene que tomar una muestra, a qué se puede deber la alteración en el órgano, etc. De igual modo, tenemos, por ejemplo, la teleasistencia del proyecto Dexterity, un proyecto en el cual yo participé, que es el primer proyecto mundial pionero en necropsia bovina que se instauró el año pasado en la Escuela de Medicina Veterinaria de Nantes, en Francia, y que utiliza la teleexperticia entre patólogos que asesoran a médicos veterinarios que realizan necropsias precisamente en el campo. Al mismo tiempo hace la teleasistencia y la telementoría y utilizan gafas conectadas para que el médico veterinario de terreno que está realizando la necropsia pueda trabajar con las manos libres, realizar todos los procedimientos para extracción de biopsias o de órganos y hacer la necropsia equivalente a la autopsia humana, y al mismo tiempo la patóloga, en este caso Leticia, está observando las lesiones directamente en forma amplificada para ir guiando al colega a distancia. Tenemos también otros ejemplos de teleasistencia en medicina veterinaria. También existe el robot Da Vinci, que es un robot especializado de microcirugías que se utiliza en medicina humana y que también se puede utilizar en medicina veterinaria para la solución de micropatologías, sobre todo circulatorias, y obviamente no es un procedimiento que se realice todos los días ni de forma masiva, pero es importante que sepan que también en medicina veterinaria tenemos disponible esta tecnología para nuestros pacientes animales. Por último, el servicio de telesupervisión, que ya mencioné, que es un servicio que está enfocado de médico veterinario a responsables de equipos médicos veterinarios para organizar los horarios, los turnos, las tareas, los diferentes tipos de funciones, estudiar algunos casos clínicos, hablar de problemas que puedan surgir, por ejemplo, en el hospital, en el centro médico veterinario, y esto facilita el teletrabajo y también puede facilitar que una persona que esté enferma pueda asistir y ayudar y mantenerse en contacto con su equipo veterinario mientras está con una licencia médica, por ejemplo, o está en un postnatal, y que siga en contacto con su equipo veterinario que tanto lo puede necesitar. Por lo tanto, si se dan cuenta, hay muchísimas ventajas de la telemedicina veterinaria en general. A nivel de médico veterinario tenemos la diferenciación de servicios porque no todos los médicos veterinarios proponen este tipo de herramientas. Permite también adquirir un mayor prestigio cuando somos capaces de realizar procesos realmente personalizados, profesionalizados, óptimos y seguros. Ayuda a la gestión del tiempo, hay menos costos, genera mayores ingresos, hay un mayor intercambio profesional entre veterinarios en el caso de la teleinterconsulta o la teleasistencia. Fortalece las redes profesionales, a nivel de paciente disminuye el estrés, no hay que manipular a los animales, eso lo hace el dueño, al cual generalmente el animal está acostumbrado a ese tipo de manipulación. Se puede realizar una anamnesis ambiental que en la clínica no se puede realizar, se puede proponer atención permanente 24 horas dependiendo de los servicios que cada médico veterinario quiere proponer. Obviamente se garantiza el bienestar animal porque no hay intervención del médico en este caso. A nivel de cliente hay menos gasto, hay menos tiempo, no necesita desplazarse, se puede otorgar una flexibilidad horaria, también se permite hacer la educación a distancia y, por ejemplo, a nivel de negocio veterinario podemos generar nuevos modelos de negocios con nuevos ingresos, generar alianzas entre las personas que tienen los proveedores de plataformas o entre un especialista y un generalista, y así ayudar a fidelizar cada vez más a nuestros clientes, que son los humanos, para mejorar los servicios de nuestros pacientes, que son los animales. Si consideramos las buenas prácticas de la telemedicina veterinaria en general, independiente del país en el cual nos encontramos, debiéramos considerar 4 aspectos fundamentales. Primero, que los servicios deben ser rápidos, deben ser seguros, ojalá con una plataforma especializada o con un sitio que se puede crear incluso dedicado para la atención de cierta clínica veterinaria, con una fácil utilización y experiencia usuaria. También se puede complementar con las funciones que pueden entregar las aplicaciones
A nivel de datos, es importante que los datos médicos que se intercambian, los datos tanto del paciente como del cliente, queden suficientemente bien registrados, que no sean reutilizados por terceras personas, que exista una protección de la confidencialidad como corresponde. También es importante realizar un servicio basado en la ética y en la calidad, como lo haríamos en presencial, también se hace a distancia. Tiene que estar ojalá basado en la normativa legal que existe en cada país, con el consentimiento previo del cliente, por supuesto, y teniendo claro cuáles son los límites, como la relación veterinario cliente-paciente y las garantías que se pueden otorgar respecto a los servicios. Y es importante a nivel de negocio considerar que es un servicio que puede ser rentable, abordable, que puede tener modelos B2B o B2C enfocado de veterinario a veterinario, de veterinario a dueño de animal, que permite también un diferencial y un valor agregado, y que también es importante formar en marketing al equipo para que sepan cómo promocionar los diferentes tipos de servicios veterinarios que una clínica, un hospital o un centro veterinario puede proponer. Y por último, mencionar que la telemedicina veterinaria, así como la telemedicina humana, tiene ciertos problemas. Uno es el cambio de paradigma de los médicos veterinarios que no están necesariamente acostumbrados al uso de las nuevas tecnologías a nivel profesional, pero sí a nivel privado. Hay una resistencia al cambio y para eso hay que luchar, hay que formar, hay que dar a conocer todas las alternativas, las ventajas y también los riesgos, y aprender a usar las nuevas tecnologías. La realidad es que vivimos en un mundo conectado, con profesionales conectados, en el cual nuestro tiempo vale y queremos que todo sea rápido, y así como nosotros exigimos servicios rápidos, nuestros clientes también exigen servicios rápidos, automatizados, y tenemos que adaptarnos a esa realidad de los nuevos consumidores que están cada vez más conectados. Es importante que seamos capaces de proponer nuevas soluciones novedosas, innovadoras, que respondan a las necesidades de los clientes actuales, que vayamos de la mano con la transformación tecnológica de la profesión para ir avanzando hacia una medicina de la 4P a la 7P, y ojalá con un enfoque globalista considerando todo lo que existe a nivel mundial hoy en día. Debemos buscar a nuestro cliente ideal, educarlo para proponer este tipo de soluciones que no es para todos los clientes, ya lo mencioné. Podemos formar nuevos modelos de negocio, mejorar las buenas prácticas de la telemedicina y seguir recomendaciones internacionales en el caso de que en nuestro país no exista. Y por último, hay que atreverse, y yo siempre lo recomiendo, si quieren comenzar, formarse y comenzar con un caso de teleinterconsulta de veterinario a veterinario para probar las plataformas, para ver cómo resulta, cómo funciona, y por supuesto asesorarse con médicos veterinarios que ya estamos formados en el área. Así que, para concluir, la e-salud animal no es el futuro ni es ciencia ficción, para mí es el presente que ya viene desarrollándose hace varias décadas a nivel mundial. Es importante que la formación de pregrado y de posgrado de los médicos veterinarios esté enfocada a las nuevas tecnologías, porque son herramientas fundamentales para desarrollar mejores servicios veterinarios. Es importante también que exista regulación en los diferentes países para tener límites de cómo utilizar y responsabilidad de cuando utilizamos la telemedicina, ojalá enfocados siempre en buenas prácticas, considerando que las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación son nuestras aliadas y no son nuestro enemigo ni nos van a reemplazar, por lo tanto son solamente un complemento que podemos utilizar a nuestro favor, teniendo claro nuevamente los beneficios y los riesgos que van asociados, porque todo va de la mano, pero mientras mejor informados estemos, mejores servicios veterinarios podemos proponer. Así que he terminado y muchísimas gracias. Cecilia, de verdad que quedé fascinada. Darnos cuenta de que, y algo que tú decías, que es que esto no es el futuro, ni esto está aquí, es hoy, es ahora, que en este momento, mientras nosotros estamos aquí conversando, pues esto está sucediendo en muchas partes del mundo y hay muchos profesionales que, si bien es cierto no lo conocen, hay muchos otros que sí, que están trabajando en esto, que están formados y que es muy importante poder dar ese apoyo, ¿no? No solamente cuando uno lo piensa en televeterinaria, piensa en su mascota, por supuesto, ¿no? Pero también, pues imagínate, de la industria de la ganadería, de la cría, de las crías masivas, en fin. Cuéntanos un poco, mientras, a ver si hay una pregunta por aquí de la audiencia.
cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia para, sobre todo en el área, ya no de mascotas, porque yo, por ejemplo, como dueña de mascotas, sería ideal, ¿no? Los perros son como los niños o las mascotas, que en la noche es que les sale todo. Entonces, o en la noche que es que uno llega a casa, es que uno les puede ver las cosas, ¿no? Y cómo es el caso ahora, pero de animales de cría, por ejemplo, en el caso de aves, de crías de aves para consumo humano, ¿cómo ha sido esa experiencia? O ganado, o sea, animales de consumo humano. ¿Cómo la telemedicina está ayudando a este tipo de iniciativas? Bueno, efectivamente, como mostraba, sobre todo en aquellas granjas inteligentes donde cada vez hay más herramientas tecnológicas como sensores o captores de movimiento, de temperatura, es mucho más fácil hacer un seguimiento a distancia. El veterinario no necesita ir todos los días, puede hacer un control cada 15 días o cuando recibe una alerta en el teléfono, por ejemplo, o que efectivamente los monitores están indicando que hay una pantallita roja diciendo algo está sucediendo. En ese caso, a través de los parámetros que uno puede evaluar a distancia, uno puede determinar si efectivamente es necesario desplazarse, por ejemplo, a la granja para hacer una intervención o dar algunas indicaciones precisas al dueño, precisamente analizando estos datos que son tan fiables para decir, bueno, hay que modificar esto, hay que aumentar la humedad o bajar la temperatura, hay que darle mayor distancia, aumentar el heno, el fardo, la alimentación, cambiarla, y de esta forma hacer un seguimiento bastante específico, que incluso puede ser muy personalizado, considerando que a veces podemos tener una gran cantidad de animales, podemos saber que efectivamente la vaca 127 es la que tiene problemas dentro del hato, dentro del grupo de animales, y de esta forma hacerle un seguimiento o dar indicaciones para esa vaca en específico dentro de una gran cantidad de otras vacas, por ejemplo, o de otras aves que puedan estar enfermas. Entonces, hoy en día está ayudando muchísimo, está dando soluciones, sobre todo en situaciones en las cuales incluso sin necesidad de tantas tecnologías como la inteligencia artificial, por ejemplo, pero el hecho de que el veterinario pueda estar en contacto a distancia con el propietario de una lechería, de un plantel porcino, de un plantel de aves, y que no necesite desplazarse, sino que pueda recoger información a través de las preguntas, de un formulario, de fotos o videos que le pueda enviar el propietario, y poder resolver de forma remota, dando indicaciones específicas para ese grupo de animales o mucho más personalizado para un individuo en particular dentro de una población animal. Fabuloso. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, esas situaciones donde un animal se enfermaba y enfermaba a toda la manada o a todo el grupo y nadie sabía cuál era, empezar a ver de uno en uno, ya eso puede, desde manera remota, no solo saber qué tiene, sino saber cuál es, aquel que está aquí. Esto significa un cambio total y un gran beneficio. Imagínate, por ejemplo, en casos de ganado, de aves, que no pierdes toda esa cantidad de animales, sino que sacas solo al enfermo y los demás les pones prevención y realmente ayuda, ¿no? Ahora, o sea, me parece eso súper fabuloso, ¿no? Es ver la telemedicina en acción y una teleasistencia veterinaria en acción en función del, incluso de preservar estos animales que sobre todo son de consumo humano. Ahora, ¿cómo se ha regulado el aspecto económico? Por lo menos en Europa, que ya esto es un poco más fluido y que la gente, los dueños de mascotas y los dueños de granjas y todos ya manejan estos aspectos. ¿Cómo han manejado la parte de pagos, de todo esto? ¿Ya está normado? ¿Ya es muy fácil? ¿Ya un veterinario que está en la televeterinaria sabe que tiene sus ingresos, que puede facturarlos sin ningún inconveniente? Sí, sí, en general dependiendo mucho del país y también del veterinario, porque no todos los veterinarios utilizan la telemedicina todavía, pero normalmente muchas veces cuando uno ya tiene implementado su servicio, lo informa al cliente, el cliente sabe que hay determinados servicios, sabe cuánto vale, sabe que, por ejemplo, puede utilizar una aplicación telefónica para pedir la cita, puede hacer la cita online, conectarse con la aplicación o pagar después de la teleconsulta. Eso no es un problema, va a depender mucho de la plataforma o del protocolo que utilice el veterinario, pero en general
los veterinarios saben que pueden generar nuevas fuentes de ingreso a través de este tipo de servicio porque es un complemento y porque además se tiene que cobrar como cualquier otro servicio profesional. De hecho, hay países en los cuales se establece que el precio, por ejemplo, una teleconsulta, online debe ser igual o superior al precio de una teleconsulta presencial, porque la dificultad es mucho mayor que hacer un examen físico directo. Entonces, además toma mucho más tiempo, hay que hacer un pre, un durante y un post de la teleconsulta, hay todo un procedimiento, hay que hacer un informe, hay que recabar información y poder entregar también un certificado. Hay mucho tiempo detrás también de un proceso de teleconsulta o de teleasistencia, y eso tiene un costo y un valor, por supuesto, por el conocimiento y el tiempo del médico veterinario, y esto ha generado nuevas fuentes de ingresos, pero sobre todo ha hecho que las personas, sobre todo los dueños, los clientes, estén dispuestos a pagar por este tipo de servicio, porque quieren esa facilidad, porque no quieren desplazarse, porque además con el tema de la pandemia mucha gente tenía miedo y sabía que su mascota o su animal estaba enfermo y requería un servicio, y en vez de desplazarse con la mascota y exponerse, prefería pagar un servicio a distancia sabiendo que iba a tener una solución de todas maneras. Entonces, financieramente es una nueva alternativa económica para los médicos veterinarios. No significa que uno se va a dedicar 100% a la teleconsulta ni a la telemedicina, pero es una alternativa, sobre todo más allá del ingreso económico, y considerar que estamos brindando soluciones médicas a distancia, porque los animales se pueden encontrar en la punta de la montaña como en un lugar muy alejado, y no por eso los vamos a dejar ahí sufriendo, agonizando. Hay que dar una solución, hay que ayudar de alguna forma a ese dueño para que pueda entregar los mejores servicios a su mascota. Claro, me parece realmente fabuloso. A mí, yo alucino con este tema, ¿no? Y aquí el doctor César Graf nos pregunta, nos dice aquí que le encantó lo de 3D, en Argentina están trabajando en férulas y accesorios para esto en 3D, nulos y PLA. Y él pregunta que cuál es el material por su dureza y adaptación que ustedes utilizan. Depende, hay diferentes tipos de biopolímeros, va a depender mucho del tipo de utilización, si es, por ejemplo, el pico de un ave, que no necesariamente requiere tanta fuerza como, por ejemplo, un miembro, una prótesis ortopédica de un perro, que ya necesita biopolímeros que estén asociados quizás también con algunos metales mucho más resistentes. Pero hay varios tipos de aleaciones que se pueden utilizar para este tipo de soluciones, y va a depender mucho de la especie animal, del tipo de prótesis, de la edad del animal, porque así como sucede con los niños, que si se le coloca una prótesis a un niño, cuando llegue a adolescente va a haber que cambiarla porque el niño crece. De la misma manera también sucede con los animales, y se tiene que considerar mucho el tipo de especie, el peso, la función que va a reemplazar, por ejemplo, el tipo de ortopedia. Existen hasta el momento, por ejemplo, prótesis para elefantes, pero yo no conozco casos directos de prótesis de elefante hecho en biopolímeros, sino en otros tipos de productos. Pero cada vez va a haber más alternativa para los animales que lo requieran, sobre todo para evitar la eutanasia y para darles una segunda oportunidad. Simplemente espectacular. Aquí William Hidalgo coloca, actualmente las zoonosis se han convertido en un factor de morbilidad para el ser humano bastante crítico. Es el caso del COVID. Pero esto no se limita solamente a esta patología. Tenemos casos de enfermedades tales como algunos brotes de gripe porcina o en aves, o en algunas otras patologías virales como la rabia silvestre, entre otras. Estos brotes suceden en sitios lejanos, pero en la medida que comienzan a transmitirse al ser humano, terminan por constituirse en problemas de salud pública regionales, nacionales y mundiales, como el COVID, ¿no? La vigilancia de estas patologías en animales, ¿en qué medida podría ayudar a solucionar estos problemas de salud pública? ¿Y cómo se podría plantear el uso de herramientas tecnológicas para ello?
Excelente pregunta, muchísimas gracias. Bueno, como se sabe, hoy en día el 75% de las enfermedades infecciosas en seres humanos provienen de los animales y por eso es tan importante el rol que cumplimos nosotros los médicos veterinarios en prevenir la zoonosis. Sin embargo, como cualquier otra enfermedad, no siempre se puede evitar este traspaso de enfermedad o de agentes infecciosos de los animales al ser vivo, al ser humano, perdón. Sin embargo, si podemos evitar de partida que los animales se enfermen, de que se mantengan con un buen estatus sanitario, producto de un bienestar animal adecuado, la presentación de enfermedades debiera disminuir. Y eso requiere varios factores como ambientales, de alimentación, de espacio, agua, entre otros. Y el uso de las nuevas tecnologías, precisamente lo que ha demostrado hoy en día con las granjas inteligentes es que detectando microalteraciones de parámetros en un individuo ya podemos evitar que las enfermedades infecciosas se transmitan a otros animales del mismo lote de animales o de la misma población y por lo tanto separar, hacer cuarentenas, hacer todos los procedimientos que corresponden para evitar la transmisión entre los animales y de esta forma también que los animales contaminen posteriormente o infecten a las personas a través de los subproductos como son el huevo, la carne, la leche, entre otros. Entonces, efectivamente las nuevas tecnologías, cuando uno puede monitorear en forma continua, 24 horas al día, de forma mucho más precisa y sobre todo personalizada o individualizada, podemos evitar que el riesgo de enfermedades entre los animales aumente y de esta forma evitar que esto repercuta en la salud humana y por lo tanto afecte la salud pública. Realmente importante, ¿no? Es muy necesario. ¿Qué sucede en los países que no se ha reglamentado aún la teleconsulta veterinaria? ¿Se puede hacer o no? Pregunta Diana Vargas. Sí, esa es una gran pregunta que me suelen hacer y la verdad que hay que considerar lo siguiente. No es porque algo no esté permitido que significa que esté autorizado. Entonces hay que considerar que en los países en los cuales no está autorizado directamente hay que informarse siempre con el organismo estatuario del país, en este caso el Colegio Médico Veterinario, para informarse si efectivamente se puede practicar la telemedicina veterinaria o la teleconsulta o cualquiera de sus servicios, a pesar de que no haya legislación. Si efectivamente el Colegio Médico Veterinario dice que se puede realizar porque no hay normativa, se puede realizar, pero yo aconsejo que antes de realizarlo, se traten de informar, que busquen las guías que existen disponibles en inglés, en diferentes idiomas, que se formen para tratar de comenzar a practicar una telemedicina veterinaria óptima, segura y personalizada, sobre todo profesionalizada para evitar errores, porque existen buenas prácticas y es importante estar al tanto de ellas y no solo llegar y conectarse o dar un consejo por chat o conectarse por Facebook para dar una solución, porque existen recomendaciones internacionales y hay que tratar de aplicarlas. Entonces, en los países donde no está reglamentado, que es la mayoría de los países de América Latina, en realidad son todos los países de América Latina en los cuales no está reglamentada la telemedicina veterinaria, hay un vacío legal, que esa es la realidad. Y por lo tanto yo creo y aconsejo siempre preguntar al Colegio Médico Veterinario y sobre todo solicitar al Colegio Médico Veterinario que tome una postura al respecto, que se informe y que también entregue directrices para para el ejercicio de la telemedicina veterinaria en cada país. Y eso va a depender de un país al otro. Sin embargo, tiene muchas cosas en común. Fabuloso. Eso, bueno, y eso aplica también a cualquier área de la telemedicina realmente, porque eso necesita tenerse este apoyo. Pero algo muy importante que tú has dicho es la no improvisación, ¿no? Sí. Que sea algo que se estructure, que sea algo que se estudie, que sea algo que tiene una metodología, un paso a paso, porque muchos profesionales de salud, tanto de la televeterinaria como de cualquiera, piensan que es salir y yo salgo y prendo la cámara y se acabó. ¿No? Eso también esto al igual que la telemedicina necesita una formación, necesita un entrenamiento para obtener la mayor cantidad de resultados posible. Pues realmente
alucinamos. Yo particularmente amé tu conferencia, me encantó, todo el público, realmente las felicitaciones por tu maravillosa ponencia. Cecilia, estoy segura que va a ser de gran provecho para toda la comunidad y pues esperamos simplemente que esto llegue a muchas personas, que llegue a muchos profesionales para poder ayudar a muchos, ¿no? Y en la medida que probablemente simplemente aumentarán entonces ya los organismos que lo regulen, porque ese es el otro punto. O sea, mientras más nos entrenemos y mientras más haya gente interesada en hacerlo bien, tendrá que hacerse, ¿no? Y evidentemente es una necesidad. Pues, tus palabras de despedida. Bueno, agradezco nuevamente a la ITT por esta invitación. Es un placer para mí haber podido contar la experiencia, demostrar también que en medicina veterinaria hay soluciones a distancia para los animales de diferentes especies. Estoy segura que quedó claro que se parecen muchas cosas de lo que se hace en medicina humana. Invitar a los colegas que asistieron hoy y también a los otros colegas del sector de la medicina, a tener claro que se pueden hacer siempre mejores las cosas, que podemos perfeccionarnos, que es importante prepararse, formarse para entregar servicios profesionales y que la telemedicina veterinaria es el presente que hay que trabajar para que sea un futuro en el cual lo podamos aplicar todos de forma correcta, óptima y segura y para que entreguemos el máximo de soluciones, en este caso nosotros, nuestros pacientes animales, en el caso de los médicos, los pacientes humanos, y de esta forma hacer una mejor medicina y ojalá trabajar en conjunto en el enfoque de una salud, médicos veterinarios, médicos humanos, enfermeros y otro tipo de profesionales del área de la salud. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Cecilia, por tu tiempo, por tu enseñanza, por todos esos conocimientos de súper valor que nos has compartido. Gracias a toda nuestra maravillosa audiencia que está aquí, que ha podido tomarse un rato del tiempo para escuchar esta valiosísima información y esperamos que todos nos acompañen para el próximo webinar que va a ser de cirugía robótica. Vamos a tener un invitado muy especial que va a hablar sobre estos temas y va a ser a la misma hora, el lunes 6 de la tarde, así que los esperamos para el segundo webinar del ciclo y ya con esta apertura maravillosa de Cecilia estoy seguro que les va a quedar el saborcito a acompañarnos el próximo lunes. Entonces, muchísimas gracias, Cecilia, una vez más. Espero que tu horario era en Francia si vas a poder dormir. No la dejamos dormir hoy, pero ya temprano, pero ya se va a acostar. Y gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo lunes. Ya saben, la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina siempre a la vanguardia para ofrecerles lo mejor y lo más innovador en el área. Feliz noche a todos y gracias una vez más por su apoyo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.